Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un show con Tuti y le agradezco de una vez su sintonía y su preferencia a nuestro programa. Tenemos hoy un programa muy especial, un programa muy delicado también. Le hemos titulado Mi esposo no lo sabe, porque hemos detectado que hay una gran cantidad de niñas, sobre todo, por supuesto niños también, que han sido víctimas de abuso sexual por parte de algún familiar o hasta por el mismo padre. Y no se lo cuenta, si es que el niño llega a contárselo a la mamá no se lo cuenta al papá. Y esto, por supuesto, es una problemática que se debe tratar en familia. Y hoy queremos tocarlo con todo respeto y con toda seriedad en nuestro programa. Amigas y amigos, bienvenidos. Gracias, amigos, por su sintonía, y yo creo que este tema hay que hablarlo más a menudo y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hacerlo más visible, porque es increíble lo que se vive en nuestro país, en el mundo entero, pero en nuestro país también las cifras son alarmantes. Y por eso es que hoy vamos a dedicar el programa entero a hablar del abuso sexual, específicamente en niñas, niños, por supuesto, más allá de adultos, etcétera. Y para esto me da mucho gusto tener hoy en nuestros estudios a la señora Delmi Araceli Ramírez. Delmi, ella es trabajadora social. Gracias por estar con nosotros, Delmi. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el licenciado Vinicio Zuquino. Él es abogado y notario, defensor de derechos humanos, entre otras cosas. Bienvenido, Vinicio, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación a su programa, es un honor estar acá. Gracias a ustedes, ambos con una gran trayectoria en el tema, en la Defensoría de los Derechos Humanos, en el trabajo con niños. Ambos pertenecen actualmente a Misión Internacional de Justicia, que trabaja muy fuertemente este tema. Empecemos a hablar del tema. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención? Delmi, voy a empezar con usted. Bueno, pues lo que nos llama la atención es de que este problema realmente se da más en casa, ¿verdad? Es alarmante saber que dentro de los casos que nosotros como institución atendemos, el 85% se da casos de abuso sexual dentro del seno de la familia. Claro. No necesariamente tiene que ser una persona ajena, que es lo que generalmente estigmatizamos, ¿verdad? De que tengamos cuidado de al salir a la calle. Sin embargo, en casa nos puede pasar, tanto con nuestros niños, en la relación con sus padres, con sus abuelos. Claro, con tíos, primos, con vecinos. Primos, con los vecinos, con cualquiera de su entorno, o sea, familiar como con su entorno social. Claro, generalmente en este 85% son personas que el niño conoce y que posiblemente confía en ellos. Definitivamente sí. ¿Esto en general se da a la fuerza o es me refiero a la fuerza, no una obligación física, sino un convencimiento, una manipulación, lo tenemos claro, pero se da a la fuerza, se utiliza la fuerza generalmente en estos casos o varía? Es interesante porque nosotros hemos hecho algunos estudios porque la magnitud del problema es tan grande, claro, que realmente lo que nosotros logramos hacer es hacer muestras significativas de estudios de casos que ingresan. Y para comentarle, nosotros hicimos un estudio del Sistema Público de Justicia Penal que incluyó los años 2008 al 2012. Okay. Y en este estudio hicimos también un estudio de casos, de casos que ingresaron al sistema. Y era interesante ver que en la mayoría de los casos realmente se usa esta fuerza psicológica o de autoridad o de poder. Porque como bien Delmi lo decía, la mayoría de abusadores, de agresores sexuales, están en el círculo de confianza de la víctima. Claro. Estamos hablando aquí de familiares, estamos hablando de, bueno, consanguíneos, no consanguíneos, amigos de confianza, vecinos, maestros, wow, líderes religiosos. Entonces realmente es este círculo de confianza que logra tener también este poder de autoridad moral también, por ejemplo, o de autoridad directa sobre los niños, niñas. Entonces realmente era interesante ver que realmente solo en un poco porcentaje de todos los casos que estudiamos, aproximadamente 7 casos se usó arma de fuego.
Realmente eran muy pocos casos en los que se usó arma de fuego y arma blanca, realmente porque fue ya como una agresión. Pero eso depende también del tipo de agresor sexual al que nos estamos enfrentando, porque hay una tipología también de agresores sexuales, y entonces para la investigación criminal de estos casos es importante conocer el tipo de agresor sexual, porque eso nos permite saber cuál es su modus operandi, Claro. ¿no? Y por supuesto, algunos son mucho más violentos y usan armas, pero en la mayoría de los casos es realmente muchos agresores sexuales son agresores situacionales, o sea que aprovechan la situación, estudian la situación, estudian el caso, normalmente premeditan su acción y se aprovechan de que puedan estar solo con un niño, con una niña, premeditan bien el momento adecuado, el lugar adecuado, y entonces por eso normalmente es una plaga. En Guatemala realmente es una plaga la cantidad de casos que ingresan al sistema, y muchos son silenciosos porque ocurren realmente en este seno de confianza en la cual es difícil realmente presentar una denuncia por miedo de las víctimas, porque hay esa relación tan cercana, Claro. pero también por otros factores sociales. Y por eso la denuncia ha sido un problema muy serio en Guatemala, porque no se denuncian estos casos, pero al ver las estadísticas realmente nos damos cuenta que es una plaga difícil en Guatemala, es un delito no mucho denunciado, pero aún los casos que son denunciados son bastantes. Y es que es difícil cuando hay sentimientos de por medio, Así es. ¿cierto? Claro, Donde claro. hay afectos, Cuando confianza. Eso, imagínate, estamos hablando de, fue mi papá, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Qué Exacto, pasó? exacto. Y la mamá, ¿cómo creerle? ¿Cómo es posible que tu papá te haya hecho eso? Que tu O el papá te abraza abuelito, porque si te es mi quiere. papá, o es la Claro. tía, que mi bien hermana. complejo, es bien Qué complejo. complejo, Claro. de verdad. ¿Cómo podríamos catalogar o explicar un poco más a nuestra audiencia qué tipo de abusos hay del MI? ¿Qué, específicamente, como hablando muy claro, sí, yo sí, sé que sí. todo esto se hace en un marco de absoluto respeto, pero hablemos muy claro, por favor. Bueno, generalmente el tipo de abuso inicia a veces pues con tocamientos, Ujú. pues posteriormente pues empiezan ya como que el verbalismo, ¿verdad? A mencionarles cosas como que bonita eres, tú eres mi hija linda o tú eres mi nieta la más linda del mundo, y empieza en los abrazos ya con tocamientos, y ahí empieza el abuso. Y el problema también O el es... papá o quien sea. Sí. ¿En qué situaciones son las que se da generalmente el abuso? Como para que Claro. podamos identificar nosotros también como padres. Bueno, a veces puede pasar porque el abuelo o el papá o alguien la persona que tiene ese vínculo afectivo con el niño o niña o adolescente lo puede quedarse solo en algún espacio con los niños. Se le deja encargado al niño, exacto, a la se puede niña. quedar solo con él, lo puede sacar, digamos, de todos los que están cerca de él, dice, preferentemente me quiero llevar solo a este niño o a esta niña o a este adolescente, entonces eso debería llamarnos la atención, porque no a todos. Ya. ¿Sí? Y también ciertas conductas. Esta niña, este niño, generalmente siempre tiene una forma de ser. Generalmente un niño es muy inquieto, es muy sonriente, es muy libre. Y luego empieza a tener ciertas conductas que decimos, ¿qué pasó? Este niño antes sonreía y ahora no. Esta niña antes jugaba y ahora ya no quiere jugar. Tenemos que tener cuidado los padres para, por ejemplo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con gente, bueno, con todos realmente, con nuestra propia familia. Es como ponernos un chip de desconfianza absoluta, o cómo No. debería ser. Bueno, yo creo No. que es importante, creo yo, para la sociedad guatemalteca conocer que existe este fenómeno criminal Sí, en por Guatemala. supuesto. Yo creo que es importante alertar esta situación, y gracias a programas como Tuti que nos apoyan a Así es. evidenciar esta situación en Guatemala. Yo creo que eso es lo más importante, pero esto realmente lo que nos da es realmente un estilo de precaución, porque no podemos estar viviendo con una Preocupados por todo. psicosis, ¿no? Exacto. Terrible y desconfiando, pero yo creo que hay signos importantes que se deben de detectar, que desde el área psicológica se abordan. Hay signos importantes, pero yo creo que una situación importante es que tenemos que saber la magnitud del problema. Realmente en Guatemala, los datos estadísticos nos dicen que del año 2008 al 2012 ingresaron 36.166 casos de violencia sexual en Guatemala. ¡Wow! Sí, y es interesante ver eso, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿será que los casos han aumentado en Guatemala? ¿O han aumentado las denuncias? Y es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Pero es Claro. interesante ver cómo ha ido en aumento desde el año 2008 hasta el año 2014, que son los datos que nosotros tenemos ahora estudiados. Es interesante ver cómo se da el aumento. Más o menos en el año 2008 al 2011
se dio un aproximado de 7,000 denuncias por año a nivel nacional. Pero es interesante ver que en el año 2010 aumentan a más de 8,447 denuncias. Pero en el año 2013 aumentaron a 10,000. Wow. O sea, se dio un aumento significativo. Y luego en el 2014 terminamos el año casi con 13,000 casos denunciados, 12,800 y algo. Entonces es interesante ver, pero es interesante ver que a partir del año 2010 es cuando inician algunas acciones por parte del Estado, Claro. a evidenciar, de hacerle- concientizar, sí, pero claro. también de la respuesta del Estado, porque es coincidentemente con el aumento de estas denuncias que es que se abren los modelos de atención integral en el Ministerio Público. Cómo que se protege también a las víctimas Claro, y que a la atienden familia, sí. 24 horas. Sí. También se inicia una unidad especializada en el Ministerio Público, que es la Fiscalía de la Mujer. Así es. Al final del año 2012 se abre el primer departamento, la primera unidad especializada de investigación de delitos sexuales en la policía, en el DEIC. Y es interesante ver porque, digamos, todas estas acciones del Estado que tienden a dar una respuesta a este fenómeno criminal, vemos ese aumento de denuncias. Entonces vemos que la gente, la población, ha empezado a ver que es necesario denunciar, pero que hay también una hay una respuesta. respuesta del Exacto. Estado. Entonces yo Eso creo es lo que más eso es lo importante, que la población sepa de que es un fenómeno que puede estar presente, no tenemos que pensar en un acto despoblado, en una situación ahí en la Claro. oscuridad de la y noche. en cualquier nivel socioeconómico, Exacto. en cualquier Sí. familia, en cualquier lugar puede Sí, pasar. no respeta Sí, realmente condición social, étnica, religiosa, Así no. es. Todos los casos nos presentan realmente, es un fenómeno que ataca a la sociedad. Pero yo creo que lo importante, Tuti, de todo esto también es que, como decía anteriormente, es importante que la sociedad esté prevenida, pero también es importante destacar que hay avances. O sea, si nosotros comparamos realmente los años anteriores, cuando IJM empezó a ver estos casos en Guatemala en el año 2005, realmente si podemos comparar, hay muchos avances. Claro. Hay ahora una justicia especializada, el organismo judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil han hecho esfuerzos para avanzar y dar una respuesta a estos casos. Claro, y además existe la conciencia de que es un delito que no está bien. Esto no Sí. es normal, no porque a mí me pasó, a mis hijos les va a pasar y ni modo, no está bien. Y por eso este programa vamos a hablar de todo esto que tenemos que saber alrededor de la violencia sexual con los niñas y niños. Gracias por estar con nosotros esta noche, a los dos, por el trabajo que realizan. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos con más. Bueno, yo creo que la ciudadanía guatemalteca tiene que entender que más del 65% de las denuncias de violencia sexual en Guatemala es específicamente con niños menores de 14 años y también hay adolescentes. Pero sobre todo que el 85% del abuso sexual infantil es cometido en el hogar. Quiere decir que hoy en día hay muchas familias guatemaltecas que están sufriendo de este flagelo. Adicionalmente, creo que es de importancia que si usted tiene algún niño, sobrino, hijo, nieto, participe, porque nadie está exento a que este flagelo suceda en casa. Bueno, el movimiento No Retrocedemos nace a principios del año 2015, enfocado en combatir la impunidad en los casos de violencia sexual. Hoy en día ya se ha convertido en un movimiento donde más de 17,000 ciudadanos guatemaltecos han participado, líderes de opinión. La forma en que los ciudadanos pueden participar en este movimiento de No Retrocedemos es firmando para que nos apoyen, que las autoridades continúen las buenas prácticas. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer en noretrocedemos.info y hacer una firma digital. Pero adicionalmente también convertirse en seguidores de la página de No Retrocedemos en Facebook y participar en las diferentes actividades que vamos a tener en el 2016, donde más ciudadanos van a ser conscientes de este flagelo que realmente está carcomiendo la sociedad guatemalteca. Lo más importante es que el sistema de justicia le ponga el interés a este problema y que realmente se vayan agilizando los procesos legales, que muchos de ellos han sido estancados en el sistema de justicia.
Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando un poco para entender qué debemos hacer y cómo podemos reaccionar y saber alrededor del abuso sexual en niñas y niños. Y por eso me da mucho gusto presentar en este segundo bloque a la licenciada Gloria